¿Te acuerdas de Maggie, una mosca con onda? No me agradas, niña. Sí, pues vine a ganar ese espejo, no a un concurso de popularidad. Así que puedo... Hoy hablaremos de una caricatura que probablemente recuerdes por los años 2006. Cuando escuchas las palabras Disney Channel, piensas automáticamente en caricaturas y en música. ¿Pero qué te parece una caricatura musical? Quédate hasta el final para conocer su historia y dejarme un like si te ha gustado el vídeo, así como tu suscripción al canal para no perderte cuando se hable de tu serie favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. The Buzz and Maggie es una caricatura estadounidense creada por Dave Polsky, conocido por ser uno de los coautores del guión de la película Scary Movie 2 y aportar en guiones para South Park. Polsky aportará el toque de comedia a su creación, pero buscaba adaptarla para un público más preadolescente. Esto hizo que le pidiera a Dave Wasson, creador de Time Squad, a que le ayudara como productor y en hacer personajes más de personalidades adolescentes. Wasson, al tener experiencia en trabajar en producciones con Adobe Flash, llevó la producción a Barder Entertainment y Future Frog Productions. A pesar que esto generó dudas en Polsky, confió en que su amigo sabía lo que hacía, pues Wasson le mencionó series con el mismo estilo artístico como Mucha Lucha que le estaban rompiendo. Polsky se terminó de convencer cuando Wasson le puso en contacto con Jorge R. Gutiérrez, quien también aportó ideas a la caricatura una vez le explicaron de qué se trataría. Gracias a Wasson, quien ya había trabajado en cortos para Disney y la compañía del ratón le gustaba su trabajo, por lo que al presentarles la idea de la caricatura, decidieron darle luz verde a la primera serie con estilo Adobe Flash transmitida con el sello de Disney Channel. En agradecimiento al gesto, el diseño de los personajes tendrán referencias a elementos de Disney, como por ejemplo, Maggie y otros personajes usan guantes muy al estilo de Mickey Mouse. Es así como el 17 de mayo de 2005, La Mosca Maggie se estrena por Disney Channel como una caricatura de comedia juvenil sarcástica y musical. El toque musical le interesó a Disney. La producción fue tan dedicada que se contactó a la cantante de metal Sky Sweetnam para interpretar el intro de la caricatura. Maggie, una mosca con onda, nos trae la vida de Margaret Pensky, mejor conocida como Maggie, y su día a día. Maggie es una mosca adolescente de 13 años aficionada a la música rock, lo que hace que tenga cierto grado de rebeldía. Maggie vive en la ciudad de Sticky Feet, en una casa hecha por un cartón de leche podrida en un vertedero, idea que fue dada por Jorge Gutiérrez. Sticky Feet es una ciudad exclusivamente para moscas, pero a lo largo de la serie podemos ver distintos tipos de insectos y arácnidos que van a la secundaria con ella. La personalidad de Maggie es muy rebelde, perezosa e impulsiva, demostrando su interés en el rock. Esto la llevará a meterse en muchos líos y aventuras. Maggie vive junto a sus padres, Chauncey y Frida Pensky, y sus hermanos quienes serán algunos de sus coprotagonistas. Aldrin, el hermano mayor quien es un chico de 16 años atlético y popular. Aldrin y Maggie tendrán una relación de hermanos de cariño mutuo, pero sus personalidades son tan distantes que ambos también se ven como bichos raros. Pupert, quien es un niño muy animado y alegre. Pupert demuestra querer y apoyar tanto a Maggie como a Aldrin. A Maggie porque actúa como uno de sus secuaces en sus ideas, y a Aldrin por ser ambos varones. Pupert es algo torpe en casi todo, excepto para la fotografía. Bella, quien es la hermana menor de la familia. Ella es una larva de mosca que aún no puede hablar. Aún así, demuestra ser muy hábil y tener características que van más allá de las de un bebé normal. Raina Cartflight, quien es la mejor amiga de Maggie. A pesar que Raina es también una rebelde y demuestra mucha irresponsabilidad, usa su sentido común un poco más que Maggie, a quien siempre la ha acompañado desde el jardín de niños. Y Dawn Swartworthy, quien es la chica popular de la clase, es un personaje que finge ser amable y cercana a los profesores para efectuar sus planes, molestar a Maggie y compañía, y mantener su estatus de popularidad. Entre algunos de sus episodios tenemos a Rancho Rottingmuck. Este era mi episodio favorito de niño. La familia va a visitar al tío Seth y a su ganado de gérmenes. Aldrin y Maggie discuten por el sombrero que su tío le da a su sobrino favorito, con la sorpresa que el sombrero se lo da a Pupert. Maggie y Aldrin hacen que el ganado se multiplique por medio de hipnosis y alegrar a su tío, pero Maggie se lleva todo el crédito para ser la única favorita. Aldrin y Pupert sabotean a Maggie,
pero el plan favorece al tío y queda tan agradecido que le da el sombrero a los tres, los que pactan turnarse el sombrero por días. El amor apesta. Toda la escuela molesta a un chico chinche llamado Melvin por ser muy apestoso. Maggie, quien también es una inadaptada, defiende a Melvin, pero esto hace que Melvin se enamore de Maggie. Como buen simp, Melvin empieza a invitar a Maggie a varios lugares y darle lo que quiere, pero ella hará lo posible por dejar en claro que solo lo ve como un amigo. A pesar que le cae bien, no puede estar con él por su terrible olor. Campeonato de deletreo. Un equipo de deletreo que es clara referencia a los Beatles está en la ciudad para el campeonato. Maggie los admira tanto que convence a Raina de hacerse pasar por abejas y unirse al equipo. Maggie se une, pero esto hace que se le suba la fama a la cabeza, incluso sacando a Raina del equipo al acusarla de ser una mosca disfrazada de avispa. Ya en el concurso y a punto de ganar, Maggie revela que también es una mosca y provoca la derrota del equipo al escucharlos hablar mal de sus fans, entre ellos burlarse de la familia de Maggie. Amor de hermanas. Los padres de Maggie la dejan a cargo de su hermanita Bella, por lo que no podrá ir a la feria con Aldrin y Pupert. Maggie tomó la decisión de acompañar a sus hermanos y llevar a Bella con ella. En la feria, gana un premio, pero pierde a Bella a manos de otra familia quien la adopta porque piensan que la abandonaron. Maggie, Aldrin y Pupert retan a la familia a un concurso de juegos de feria para ver quién se queda con Bella. Al perder, Maggie ofrece el premio que había ganado a cambio de su hermanita. Los estuches de enfermedades. Maggie, como toda perezosa estudiante, se la pasa inventando enfermedades para evitar exámenes y responsabilidades. Tras querer conseguir dinero para un concierto, se le ocurre hacer kits para los estudiantes que traen distintos tipos de objetos para que finjan estar enfermos, lo que hace que el director averigüe quién es para castigarla. Cuando atrapan a Maggie, no solo se pierde el concierto, también se enferma de verdad, pero nadie le cree y no se puede liberar de su castigo. Maggie, una mosca con onda, tuvo una sola temporada de 21 episodios de 42 segmentos en total. A pesar que tuvo elogios y calificaciones decentes, no bajando de mediocres, fue cancelada un año después sin probabilidad de una nueva temporada. Esto incluso se hace referencia en el episodio final de temporada, donde Maggie parece despedirse del público. La serie no decepcionó, incluso tuvo muchas nominaciones a premios importantes. La intro, Just the Way I Am, recibió una nominación al Emmy diurno. También recibió una nominación al premio Annie por mejor diseño de personajes, y por lo que más fue aclamada y aplaudida la serie, es por su actuación de voz en su idioma original, siendo catalogada, según críticos, como una de las mejores actuaciones de voces en una caricatura, pues cada voz era muy expresiva y encajaba con las personalidades. Por si esto no es suficiente, la serie en sus primeros episodios también tuvo uno de los mayores ratings de caricaturas transmitidas en Disney Channel, a grado que la crítica mencionó que podía ser lo que el canal necesitaba para rivalizar con Cartoon Network. Aún y lo mencionado, la serie fue cancelada un año después y sacada del aire en el 2008 en Estados Unidos. En palabras de Sean Sells, uno de los dibujantes, declaró que Disney Channel decidió cancelar la caricatura porque literalmente no significaba nada para una compañía tan grande. Disney no creía que la caricatura estuviera al nivel de algo que llevara su sello. Después de su cese de transmisión, la caricatura pasó a filiales de la compañía como Disney XD o Disney Toon. Hasta otras compañías obtuvieron sus derechos, mientras Disney Channel decidió mantenerla enterrada por decisión propia durante muchos años. La serie llegaría a Hispanoamérica el 7 de noviembre de 2005, durante 3 años en emisión. La intro, interpretada por Sky Sweetnam, sería adaptada al español por Romina Marroquín Pairó. Igualmente en España llegó en 2005. Es muy difícil determinar qué tanta popularidad tuvo la serie en territorios hispanos, porque me he topado con gente que la recuerda a lo lejos, pero se les olvida el nombre de Maggie, y solo la recuerdan a ella, pero no a las tramas. Y bueno, tenía episodios interesantes. Alguno flaqueaba, pero la mayoría donde Aldrin y Pupert tenían protagonismo eran buenos. Y si se critica a Nickelodeon por cancelar series que no alcanzan los ratings de Bob Esponja, hay que hablar también lo que Disney le hace a las series con potencial, porque no las considera dignas de llevar su marca. En especial, con una caricatura en la que 3 personas con éxito en el mundo de la animación aportaron sus ideas. Como digo en estos casos, no sé si en otro canal hubiera tenido mejor trato. Actualmente, la serie volvió a ser recordada por el propio canal, dando algo de recuerdo con otras series como Pepper Ann, de la que tengo vídeo pendiente. Solo el tiempo dirá si le dará más reconocimiento. Por si te lo preguntabas,
Sus episodios y sus doblajes españoles estuvieron perdidos un breve tiempo, pero han sido recuperados, algunos con calidad baja, pero son legibles y disfrutables. Para su doblaje español para España hecho en Madrid, Cristina Juste es Maggie. Pero si incumplo la promesa que hice a los Bolet me tendrán por una irresponsable y nunca más me... Adolfo Moreno es Aldrin. Imagínate tú ahí con todos tus millones falsos y yo teniendo que conformar. Alfonso Naranjo Jr. es Pupert. Voy a hacerme un traje espacial como el de las moscas astronautas que fueron a la luna. Amparo Bravo es la señora Pensky. ¿Planes? Como el que tenemos nosotros de reunirnos con los profesores de Aldrin. Miguel Zúñiga, el señor Pensky. Está mi trabajadorcito. Bien por mi chica. Y Consuelo Vivares es Reina. Nota. Creo que está ascendiéndola el jefe de cocina. Y Mar Bordallo es Don. Señor Fumigón, ¿no le parece que es un poquitito injusto darles a entender que son capaces de vender más... Para su doblaje español para Hispanoamérica hecho en México, Jessica Ortiz es Maggie. Jamás ganó nada. Bueno, no es del todo cierto. Gané este tazón de cerámica. Arturo Mercado Jr. es Aldrin. No sabía que el mundo fuera tan hermoso. Luis Daniel Ramírez es Pupert. Algodón de mugre, dulzura empalagosa, la reconocería donde fuera. María Santander es la señora Pensky. Maggie, hija, ¿por qué Bella tiene tu mano en su boca? Arturo Mercado es el señor Pensky. Erika Edwards es Reina. Ya. Claro que sí. Si el expediente... Y Gabriel Ugarte es Don, que si tuviera una moneda por cada personaje llamado Don a la que le da su voz, tuviera dos, lo que no es mucho, pero es curioso que pase dos veces. ¿No lo ves? Lo que inventé impide que vayan a una excursión, pero esto lo... En su idioma original, Jessica DeChico es Maggie. David Kaufman es Aldrin. Tom Adcox es Pupert. Susan Toysky es la señora Pensky. Brian Doyle Murray es el señor Pensky. Chris Summer es Reina. Y la leyenda Tara Strong es Don. ¿Y tú recordabas a Maggie una mosca con onda? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? ¿Crees que la compañía del ratón fue injusta con ella o que va a fracasar de igual forma? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.